necesito un trago. La primera vez que probé una bebida alcohólica tenía 15 años. Suena bastante escandaloso, pero a la verdad fue básicamente inofensivo. Mi hermana mayor Cristina me dejó tomar un sorbo de su Midori Sour una noche que me quedé a dormir en su apartamento. Lo preparó en un vaso plástico de los que te regalaban en cualquier gasolinera con la compra de un Big Cups, allá para 1998, así que fue una ocasión muy elegante. La bebida como tal era más dulce que los palitos con polvo Pixie Sticks, y tenía una sombra verde neón como la que típicamente solo encuentras en algo radioactivo. Me emocionó probarlo solo porque me hizo sentir madura, pero ciertamente no fue la droga de iniciación para irme de fiesta a la discoteca Estudio 54. La segunda vez que me tomé un trago tenía 17 años. Mi mejor amiga Kim y yo nos tomamos media botella de tequila barata entre las dos. Tenía el color de sirope de arce, el tipo de licor de buena calidad reservado para adolescentes idiotas y marineros de permiso en un puerto. Vomitamos todo lo que no estaba pegado permanentemente a nuestras entrañas y estábamos seguras que íbamos a morir. Estamos vivas de milagro. Y también es un milagro que ninguna de nuestras mamás nos descubriera y nos asesinaran a sangre fría. Estas dos experiencias están muy grabadas en mi memoria porque fueron bastante inusuales. El alcohol nunca estuvo presente hacia el final de mi adolescencia y solo hizo raras apariciones antes de cumplir los 25. ¡Claro! Me tomé una que otra copa de vino Boone's Farm como cualquier otra universitaria pobre y confundida, pero la bebida no estaba en mi radar. El día de mi boda me tomé un par de sorbos de champaña. En nuestra luna de miel probablemente probé algún tipo de bebida mezclada, pero lo hice más porque parecía un batido que por cualquier aspecto medicinal. De hecho, recuerdo que éramos recién casados y fuimos a una cena y otra pareja comentó sobre todo el vino que consumían. Dave y yo hablamos de esto cuando manejábamos a la casa. ¿Escuchaste cuánto vino ella dice que toma? ¡Es una locura! Me senté sobre mi casa con techo de cristal y juzgué una conducta que no podía entender. Entonces llegaron mis hijos y el vino se convirtió en mi mejor amigo. Los cócteles, esos eran como los primos favoritos que ves solamente en los días festivos, que equivale a decir que solo los disfrutaba en ocasiones especiales. Es gracioso o deprimente reconocer que antes de tener hijos nunca entendí realmente por qué alguien tomaba. Entonces de pronto era yo la que me sentía agotada, abrumada y con los nervios de punta. Descubrí que podía tomarme una copa de vino y que mágicamente me sentía mejor. Cuando mis hijos mayores eran pequeños, consumir alcohol se convirtió en parte de mi rutina. Llegaba a casa del trabajo, me ponía mis pijamas, porque los sostenedores son obra del diablo, y me servía una copa de vino mientras cocinaba la cena. Cuando era adolescente vi La gata sobre el tejado de zinc caliente y me enamoré de Elizabeth Taylor y Paul Newman abriéndose camino en una plantación del sur de Estados Unidos. En la adaptación para el cine de la obra, Briggs se habría convertido en alcohólico. Y en una escena particular, está discutiendo con Big Daddy, interpretado impecablemente por Paul Ives, y le dice que necesita un trago. Brick le explica sobre el clic que ocurre cuando bebe lo suficiente y lo tranquilizaba. La versión adolescente de mí pensó que Paul Newman estaba realmente exagerando y que la descripción de este clic era teatro sureño. Pero entonces comencé a tomar vino por las tardes cuando llegaba a casa del trabajo. Sin darme cuenta, contaba cada paso hacia ese clic con cada sorbo de vino blanco. Entre el primer sorbo y el quinto sentía que comenzaba a relajarme. Para el 10º sorbo ya estaba totalmente calmada y podía ocuparme de mis hijos mucho mejor y sin dificultad. Esa copa de vino por la noche se convirtió en 2 copas cada noche. 2 copas de vino por la noche se convirtieron en un hábito de 7 días a la semana que aumentaba en cantidad durante el fin de semana. Todas las mañanas me levantaba un poco mareada o tenía que tomar ibuprofeno para contrarrestar mi dolor de cabeza. Todas las mañanas se lo achacaba a las hormonas o a la falta de sueño. Me negaba a reconocer que se trataba de mi resaca diaria. Tan pronto llegaba a las reuniones sociales o a las actividades de trabajo buscaba un cóctel o un vaso de la bebida distintiva. Estar rodeada de gente me hacía muy consciente de hacerlo bien. Razonaba que cuanto más relajada estuviera, más capaz sería de mantener conversaciones elocuentes. El alcohol me daba valor,
Me daba el valor para criar a mis hijos. Me daba el valor para entablar conversaciones con extraños. Me daba el valor para sentirme atractiva. Eliminaba cosas como la ansiedad, el miedo, la frustración y el coraje con una acidez jugosa y un perfil de sabor balanceado. Estoy tratando de recordar el momento en que me di cuenta de lo perjudicial que todo esto era para mí. Y no me viene a mi mente un instante claro y preciso. Solo recuerdo que de pronto me sorprendí diciéndome: necesito una copa de vino. Como escritora, presto mucha atención a las palabras. En esta ocasión, en aquel día común y corriente, me percaté de la palabra necesito. Necesito implica que algo es esencial, necesario. Entonces, ¿cuándo cambió mi pensamiento de que el vino podría ser un suplemento agradable para mi noche a creer que era esencial para mi supervivencia? La idea era aterradora. Era aterradora porque vengo de una larga línea de alcohólicos y no quería convertirme en una. Paré de inmediato. No consumí ningún tipo de alcohol todo el tiempo que fue necesario para darme cuenta de que en realidad no lo necesitaba. Después de casi un mes sin probar una gota de alcohol y después de confirmar que el mundo seguía girando sobre su eje aún sin beber, me sentí más en control. Ocasionalmente me tomaba un trago, pero no sentía el deseo de tomar cuando estaba estresada. Y entonces llegaron las niñas del programa de acogimiento en familias. Aquel verano, nos inscribimos en el programa de hogares de acogida en el condado de Los Ángeles. Comenzamos de inmediato. En retrospectiva, estábamos muy eufóricos sobre el tiempo que habíamos tenido con los niños y estábamos muy ávidos por ayudar. Debimos haber retrocedido un poco antes de acceder a comenzar. Pero en aquel momento no lo sabíamos. Éramos muy ingenuos sobre todo lo que venía o lo difícil que sería. Así que dijimos que sí y pasamos de 3 a 5 niños en cuestión de un par de semanas. Aquellos días fueron un caos absoluto en la manera más hermosa posible. Dave y yo vivíamos todo el tiempo en un modo de supervivencia. Nuestra única misión cada día era mantener ocupados a 5 niños entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Jugábamos en el patio, brincábamos en la cama elástica y pasábamos horas y horas nadando en la piscina. Manejábamos algunos serios problemas de salud con la bebé y el trauma de su hermanita mayor. Limpiábamos 1000 derrames, besábamos rodillas peladas y les recordábamos a todo el mundo que fueran amables. Y por la noche, cuando estaban acurrucados en sus camas, tomábamos vodka. El vino había pasado a la historia. El vino ni siquiera tocaba el nivel de agotamiento medio y agobio que sentíamos. El vodka era mi copiloto y me sentía profundamente agradecida por su presencia en mi vida. Comenzamos a lidiar con padres biológicos y varias consultas médicas a la semana. Estábamos atrincherados en el Departamento de Servicios de Protección al Menor y a la Familia, DCFS por sus siglas en inglés, y en una batalla contra un sistema que no funcionaba y al que ahora pertenecíamos. ¿Cómo sigues recibiendo bebés solo para ver a padres que no son padres? ¿Cómo sacrificas la mitad de un sábado para esperar en el área de juegos de un McDonald's por adictos que pueden o no presentarse y luego les entregas a una bebé inocente y ves cómo borran cualquier avance que hayas hecho con su hija? ¿Cómo haces todo esto sabiendo que, al final, ellos terminarán reunidos y que no puedes hacer nada al respecto? Si eres como yo, buscas alguna manera. Pero por la noche, cuando nadie te está mirando, consumes alcohol. Y cuando la cosa se pone realmente difícil, también te tomas un calmante. Recuerdo esos días y siento pena por aquella versión de mí. Siento pena por la mamá más joven que necesitaba su vino todas las noches y por la mujer que luchaba por mantener su cabeza fuera del agua. En cierto modo, siento que también hay algo de vergüenza, porque si no puedo ser fuerte por mí misma, al menos quiero ser fuerte por mis bebés. No quiero que conozcan una versión de mí que usaba algo para tranquilizarse. Me hace hipersensible de aquella mamá biológica con la que me encontraba en McDonald's y me hace pensar en su adicción bajo otra perspectiva. Me hace preguntarme si tal vez algunas de ustedes que están leyendo esto también tienen su propia versión de este tipo de mecanismo de defensa. Durante el último año he recibido más y más emails de mujeres preocupadas por lo mucho que están bebiendo. La bebida no es suficiente para que sea un problema real, me dicen, todavía.
por el momento. Sus familias y amistades piensan que ellas simplemente son el alma de la fiesta o no saben de verdad cuánto están consumiendo. Pero les preocupa que esté empeorando. Están subiendo de peso y gastando dinero. Es difícil abandonar la bebida porque la acción es muy sencilla. Un sorbo, un clic, es todo lo que se interpone entre ellas y no gritarles a sus hijos. Un poco de alcohol marcará la diferencia entre la ansiedad y la calma, o la frustración y la satisfacción. En los años más recientes de mi carrera he recibido notas de agradecimiento por mi sinceridad. He escuchado que después de contar mi historia, otras mujeres sintieron que no estaban solas. Esas mujeres que me escribieron sobre su consumo de alcohol, ellas han hecho lo mismo por mí. También me han dado una verdad poderosa para pelear contra esta mentira. Mi lucha no es exclusiva, por lo tanto, no tengo ningún problema. Si no tengo ningún problema, no tengo razón para automedicarme. No nos engañemos. Tomar de la forma en que yo tomaba es una manera de medicarse. La vida se sentía difícil o abrumadora, así que puse algo en mi cuerpo para que se sintiera mejor, pero era una solución a corto plazo para un problema que no iba a desaparecer. Cuando el alcohol se disipaba, mis problemas todavía estaban ahí. Cuando se acababa el vodka, todavía tenía que lidiar con una de las experiencias más difíciles de mi vida. Todavía tenía que empacar las mochilas de aquellas bebés, ponerlas en un auto con una trabajadora social para que se reunieran con su familia. El consumo de alcohol puede ser un intento de escapar, pero no puedes escapar a las realidades de tu vida para siempre. En la mañana aún estarán ahí, solo que ahora tu capacidad para enfrentarlas ha disminuido porque tu medicina te enfermó más. De hecho, solo hay una forma de manejar apropiadamente los estreses de esta vida, y es fortaleciendo un sistema inmunológico saludable. A falta de una mejor descripción, quédate conmigo. Te prometo que estas analogías van a tener sentido en un minuto. Cuando naces, llegas al mundo gritando y sin ninguna protección real. Básicamente tu sistema inmunológico no existe. Por eso la gente que se preocupa por todo, como yo, mantiene a sus bebés recién nacidos envueltos como esquimales hasta en el verano. A medida que creces, tarde o temprano te enfermas por primera vez. Lo más seguro gracias a que tienes un hermano mayor que traerá a la casa algún virus del preescolar. Puedes sentir miedo cuando te enfermas con algo que nunca has padecido antes. Sin embargo, es absolutamente necesario para fortalecer tu sistema inmunológico. Una vez que lo sobrevivas, tu cuerpo estará capacitado para combatir siempre ese tipo de enfermedad y podrá enfrentar tipos similares de problemas porque ya antes ha pasado por eso. De vez en cuando, alguna infección nos atacará y nuestro sistema inmunológico no será lo suficientemente fuerte para combatirla, y entonces alguien nos recetará algún antibiótico. Pero cuando yo era pequeña, te daban antibióticos para todo. Amigdalitis, antibióticos. Un golpe en el dedo gordo del pie, antibióticos. Sin embargo, en algún momento entre cuando yo era pequeña y cuando tuve a mis hijos, los doctores se dieron cuenta de que, si tomabas demasiados antibióticos, tu cuerpo jamás aprendería a combatir nada por sí mismo. Era necesario poner tu sistema inmunológico a prueba. Era necesario que se enfermara para descubrir qué herramientas eran necesarias para salir adelante. ¿Ves ahora a dónde me dirijo? Los tiempos difíciles que atravesamos nos enseñan a fortalecernos para poder enfrentar cualquier situación. La gente más fuerte que conoces seguramente han andado por caminos bastante difíciles y han desarrollado las destrezas necesarias para ser gigantes emocionales. Cuando se topan con situaciones difíciles, sus cuerpos experimentados dependen de los buenos anticuerpos que han desarrollado para manejar ese tipo de escenario. No se medican porque tienen la fortaleza necesaria para manejarlo por sí mismas, y saben que si se medican probablemente se sentirán más débiles. Tuve que aprender mejores formas para manejar el estrés y enfrentar los tiempos difíciles. Tuve que aprender mejores hábitos. Tomarse un trago siempre será la solución más fácil. Requiere el menor esfuerzo, pero exige el precio más alto como castigo. Una corrida, salir a cenar con mis amigas, orar, ir a terapia o permitirme llorar son los mejores métodos que conozco para desarrollar las fuerzas necesarias para seguir adelante. Estos hábitos me fortalecen lo suficiente y así no tengo que recurrir a la salida fácil.
Por mucho tiempo pensé que necesitaba un trago. Quizás no tengas idea cómo se siente eso. Tal vez para ti el trago sea una píldora recetada o la comida o la pornografía. O quizás estás leyendo esto y estés pensando que nunca harías algo así de terrible. Si es así, entonces quiero pedirte que le eches un buen vistazo a tu vida. Conozco a muchas mujeres que ven la televisión por horas y horas o leen obsesivamente novelas rosas porque en esos espacios se sienten lejos del mundo. En esos espacios pueden escapar de los aspectos difíciles de sus vidas silenciándolos con la distracción. La comida, el agua, el techo y las relaciones saludables, estas son las cosas necesarias. Todo lo demás que insertes en esta categoría se convierte en una muleta peligrosa. Y no necesitas muletas si eres lo suficientemente fuerte para caminar por tu cuenta. Si no te sientes fuerte, si mientras escuchas estas líneas, sientes que tu alma está débil, quiero que te preguntes si te estás esforzando para encontrar fortaleza o si estás buscando una solución fácil. Nunca es fácil adquirir fortaleza. Es como desarrollar tus músculos en el gimnasio. Primero tienes que derribar las partes más débiles de ti misma antes de que puedas reconstruirlas. Con frecuencia, el proceso es doloroso y toma tiempo, a menudo mucho más del que cualquiera espera. Igual que con tu sistema inmunológico, te fortalecerás en un área y entonces llega algo difícil que no has encontrado antes. Tendrás que aprender y crecer en un área nueva. Y esto puede sentirse desalentador si ya has atravesado otras épocas difíciles en el pasado. Pero es atravesando esos momentos que te vuelves más fuerte. Es así que llegas a ser la persona que deberías ser. Las cosas que me ayudaron. 1. Aprender sobre los hábitos. El año pasado leí un libro extraordinario titulado The Power of Habit, de Charles Duhigg. Resulta que muchas de nuestras conductas negativas, consumir alcohol, fumar, etc., son hábitos profundamente arraigados que se desencadenan por una señal específica. En mi caso, me sentía estresada, y esto desencadenó un mal hábito en la bebida. Al identificar mi señal, pude reemplazarla con un mejor mecanismo de defensa, que para mí es pasar tiempo con mis amigas o correr largas distancias. 2. Reconocer mi realidad. Tener conciencia de nosotras mismas es una de las destrezas más importantes para adquirir en el mundo. Durante muchos meses ignoré los efectos secundarios negativos de la bebida, hasta que un día finalmente me obligué a reconocer quién era y lo que de verdad estaba ocurriendo. Es muy fácil ignorar este tipo de debilidad, particularmente si está envuelto en un mecanismo de protección o defensa. Sin embargo, nunca superarás un problema si ni siquiera puedes reconocer que lo tienes. 3. Eliminar la tentación. Si te preocupa lo mucho que estás bebiendo, elimina el acceso al alcohol. Si no puedes dejar de comer galletas cuando estás estresada, no traigas galletas a tu casa. Sin duda, las luchas difíciles son mucho más profundas que simplemente tener acceso a algo, pero es mucho más fácil ceder a esas tentaciones si las tienes justo de frente.